tenemos una coyuntura anterior desatada en estos días alrededor de las relaciones entre el gobierno de los Estados Unidos y Colombia. Pues no solo invito a toda la ciudadanía, en este caso bogotana y cundinamarquesa, a encontrarse en la Plaza de Bolívar el viernes a las 4 de la tarde, en la manifestación que espero sea inmensa por la soberanía, por la dignidad de Colombia, en respuesta a la inmensa cantidad de calumnias que se han levantado en boca tanto del presidente de los Estados Unidos, Trump, como de sus amigos más directos, ubicados casi todos en el estado de la Florida, que en el caso de los colombianos he hecho debates desde hace 25 años de su articulación con el narcotráfico en Colombia. Y ahí el origen del problema. No es que haya fracasado la política antinarcóticos colombiana, que es antinarcotraficante, no antinarcóticos. Hay una diferencia en separar sustancias inertes de las personas que por codicia realmente están detrás de Saludos cordiales, fantástico y bendecido miércoles 22 de octubre. Hoy se están cumpliendo 1172 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista perteneciente al pueblo colombiano, el primer gobierno que le ha dado vida a la Constitución de 1991, aquella Constitución que esos que quieren volver al poder se la han pasado por la faja. Les damos las gracias a todos ustedes, por supuesto que sí, es lo primero que tengo que decir, gracias eternas, totales, infinitas, por su apoyo, por sus mensajes, por su buena vibra, por esos aportes que nos hacen a través de Nequi y también de los supertanks y las opciones que presenta YouTube. No me queda menos que decirles gracias, 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 por supuesto, a todos ustedes y les decimos bienvenidos una vez más aquí a Colombia con C de cambio, con C de campesinos, con C de constituyente. Escuchamos las palabras de Gustavo Petro en esa parte del Consejo de Ministros que se dio el día de ayer, en el cual Gustavo Petro hace un llamado a la ciudadanía a movilizarse en defensa, no de Gustavo Petro, en defensa de nuestro país, en defensa de la soberanía nacional. Invitó a la ciudadanía bogotana cundinamarquesa a reunirse este viernes, ya lo saben, 4 de la tarde en la Plaza de Bolívar, en una gran manifestación por la soberanía y, por supuesto, por la dignidad de Colombia. ¿Cómo que para qué? Pues ¿para qué le sirve a usted la dignidad? ¿Ah? ¿Que esa palabra no existe o qué? ¿O no la usan ya en televisión? ¿Cómo que para qué? Para la dignidad, hombre, para la dignidad nuestra. ¿Qué pensa este pueblo? Entonces ya lo sabemos, este viernes todos a la Plaza de Bolívar. Pero lo que hemos visto en las últimas horas es bastante preocupante. Ayer recibía varios mensajes que tenemos que dejar también que Dios actúe. Y tiene toda la razón, porque lo que está ocurriendo con nuestro presidente, con nuestro país, es de una gravedad absoluta. Ayer, precisamente, vimos cómo de los creadores de Saddam Hussein tiene armas químicas en Irak, llega Colombia y Venezuela tiene presencia de Hezbollah. Al menos disimulen las ganas de intervenir, respeten a la gente. ¿Y saben qué es lo más triste? Que hay líderes de la oposición como David Luna validando y diciendo esto. Esto es gravísimo. Apátridas. ¿A qué nos referimos? No sé si sepan lo último que ha dicho ese senador republicano Bernie Moreno. Ayer, en ese post largo que envió Gustavo Petro, precisamente, nos dijo y nos dio a conocer de qué se trata y cuáles son los negocios turbios que tiene Bernie Moreno y su familia acá en la ciudad de Bogotá.
Pero lo que ha dicho Bernie Moreno es gravísimo y no sabemos qué se puede hacer, qué medidas se puedan tomar los abogados de colombianos. No sé hasta qué punto puedan llegar a actuar, porque muy grave que dice Bernie Moreno que bajo el gobierno de Gustavo Petro ha aumentado la presencia de miembros y la actividad de Hezbollah en Colombia. Por su parte, Matthew Levitt, ex FBI, afirma que Hezbollah tiene presencia en la zona franca de Maicao y dice que antes de la administración Petro había un esfuerzo concertado en cooperación con Estados Unidos para abordar el problema, pero afirma que hoy no lo hay. Moreno afirma que Petro es pro Hamás porque es simpatizante de la misma causa y sugiere que por esta razón ha permitido el ingreso de miembros del grupo terrorista del Medio Oriente en el país. A esta hora, un comité del Senado sostiene una reunión con exfuncionarios del gobierno para conocer recomendaciones sobre la ley de no a Hezbollah en nuestro hemisferio, un proyecto de ley del Senado que se centra en combatir la influencia de Hezbollah en Latinoamérica, exigiendo evaluaciones de países para determinar si actúan como santuarios terroristas, incluyendo a Colombia y a Venezuela. Esto lo publicó Última Hora Caracol. Gravísimo, gravísimo las acusaciones infundadas contra Gustavo Petro. Y por el otro lado, vimos a ese senador, a ese parlamentario cubanoamericano, Carlos Giménez, y mire lo que dice: señor Petro, no sé si es que la droga que consume le ha dañado el cerebro o si es el afán de protagonismo que tiene. Dices una cosa y luego te contradices. Has demostrado ser todo un payaso que le ha salido muy caro al pueblo de Colombia. Esto no se puede permitir. Esto no se puede permitir. Aquí ven el post de Carlos Giménez. Y aparte entonces nos ponemos nosotros a mirar y hijo de congresista Carlos Giménez es arrestado por golpear un comisionado de Miami. El altercado por el que arrestaron a Carlos Giménez Jr., hijo del congresista del sur de la Florida, habría ocurrido a las afueras de un restaurante de Coral Gables. Jiménez habría golpeado al comisionado de Miami, Alex Díaz de la Portilla. En fin, grave todo esto, y que sea un motivo más para salir este viernes, para llenar esa Plaza de Bolívar y para de una vez por todas reunir esas 2,5 millones de firmas que se necesitan para echar a rodar la Asamblea Constituyente. De nosotros depende. Repito, no se trata de defender a Gustavo Petro, se trata de defender nuestra soberanía, nuestra dignidad como país. Así que la invitación está hecha. Todos a la Plaza de Bolívar este viernes 24 de octubre a las 4 de la tarde. Nosotros estaremos, por supuesto, haciendo presencia y haciendo un cubrimiento de ese momento que debe ser un momento histórico. Pues Gustavo Petro, ayer precisamente en ese post que estábamos leyendo, quedó una parte, ¿no? Dijimos, aquí terminó, no lo continuó, pues hoy lo ha continuado y aquí tenemos la parte que nos faltaba. Miren lo que dice. Aparte vamos a escuchar lo que dijo ayer en ese Consejo de Ministros, que tiene lo suyo. La contabilidad de mi campaña presidencial ha sido investigada durante 3 años por mis opositores desde instancias como el Consejo Nacional Electoral que dominan. Ni un solo peso del narcotráfico ha sido encontrado. Ni uno. El senador Bernie miente. Y miente porque es el que está llevando a Estados Unidos a chocar con mi gobierno para lograr el retorno de Uribe y Pastrana al poder, desconociendo los fuertes vínculos con el narcotráfico que tienen, solo porque ese narcotráfico en la política de lavado de tierras de la Sabana de Bogotá y de compra de bancos ha beneficiado a su familia. Como le fallan los datos sobre la política antinarcóticos en Colombia y ahora acusan mi campaña, ahora él y sus amigos congresistas de la Florida de la extrema derecha se lanzan a acusarme que soy amigo de Hezbollah y Hamás. Yo soy laico y defiendo en Colombia la separación de la Iglesia del Estado. Así quedó consignado en la Constitución de 1991. No apoyo movimientos fundamentalistas ni en Estados Unidos ni en Israel, aunque son países dominados por el fundamentalismo, ni en el mundo árabe, ni tampoco en Colombia. Vuelvo a repetir, no hay ningún pueblo elegido de Dios, ni es el de Estados Unidos, ni es el de Israel. El pueblo elegido de Dios es la humanidad, y las fuerzas adictas al petróleo y la codicia, incluida la del narcotráfico, la están atacando. Presento el mapa que muestra la situación de los cultivos de hoja de coca en Colombia, que muestra la magnitud de las áreas que ya están en desuso desde hace 3 años. Este es el mapa que Gustavo Petro presentó, lo hemos visto también en la entrevista, esa entrevista que concedió a Daniel Coronel, a Daniel el Travieso,
Y este es el mapa que él ha estado publicando, lo publicó también en su alocución, en fin. Pero aparte de esto que ha publicado, pues Gustavo Petro ayer tuvo varios momentos claves, ¿no? Nos habló a todos los colombianos sobre esa relación del hermano de Bernie Moreno en esa operación de lavado de tierras de la hacienda San Simón. Eso lo escuchamos y lo leímos ayer en ese post, pues en el Consejo de Ministros lo volvió a repetir. Escuchemos qué fue lo que dijo Gustavo Petro ayer, una parte de lo que ha tocado en este Consejo de Ministros. Lo que vincula al señor Bernie. Y es que su hermano participa en esa operación de lavado de tierras. Su hermano, el presidente de Amarillo, hasta hace poco, no sé si todavía, y su otro hermano, expresidente del BID, embajador de Colombia ante los Estados Unidos, Alberto Moreno, pues está metido en otro negocio que se publicó en un libro y que yo denuncié en mi debate, el libro de el Banco del Pacífico y el robo del Banco del Pacífico. Y que los colombianos medio todavía recuerdan. Todos estos debates a veces se olvidan, bien olvidados, porque la prensa los olvida. Pues si estaban dueños del tiempo, ¿cómo no? En el robo del Banco del Pacífico, que es un banco ecuatoriano, el señor Londoño, ministro del Interior de Álvaro Uribe Vélez, compra el banco con un préstamo del banco, es decir, un autopréstamo. Crimen financiero. Y traído aquí, ya convertido en banco colombiano, logran que un fondo de capital de los Estados Unidos, llamado Westfield, propiedad, no sé si total o parcial, de senadores de los Estados Unidos, ahora no tengo los nombres, está en mi libro, se alían con Alberto Moreno, con el ministro de Defensa de Pastrana. Esto es en el mismo gobierno de Pastrana, dos negocios inmensos. Se alían con el ministro de Defensa, ahora olvidé su nombre, con el señor Alberto Moreno, hermano de Bernie, que después fue director, era en ese momento ministro de Desarrollo de Pastrana, con otras figuras, el señor Moisés Bribliovics, dueño de Floricultura, con mucha influencia en Ecopetrol después, y logran robarse los fondos del Fondo de Capital Westfield, que terminan a través de préstamos amigos que no pagaron al banco, transferidos a un paraíso fiscal. No llegamos nosotros, con nuestra falta de capacidad en el Congreso de Colombia, a tener los dueños de las cuentas del paraíso fiscal. Lo podía hacer el fiscal con autoridad judicial, pero el fiscal era Luis Camilo Osorio, que estaba al servicio del paramilitarismo en Colombia, como bien lo confiesan después los paramilitares más altos, que es cómplice de la entrega de sospechosos que había en los procesos de la Fiscalía, acusados civiles, al señor director del DAS, señor Noguera, del gobierno de Uribe, y que salen todos asesinados por su colaboración con el paramilitarismo. Luis Camilo Osorio, ya subordinado al capital, al paramilitarismo, y entre el paramilitarismo el señor Ángel Gaitán Maecha, que está detrás del lavado de activos, del volteo de tierras de la Sabana de Bogotá, del que se han beneficiado muchísimos constructores, entre ellos el hermano, el senador Bernie Moreno, pues le pide a Carlos Castaño, por una información radial que después confiesan, que me maten, como tantos congresistas de Colombia han muerto. Yo lo que hice fue no correr del país, sino investigar por qué la Fiscalía tenía nexos con los paramilitares, y ahí comenzó una fase de mi vida que dediqué entre el año 2003 y el año 2010,
Y cuando decidí salir ya del Congreso de la República, a lides que me llevaron a ser alcalde de Bogotá y presidente, dediqué a descubrir los nexos entre los senadores de Colombia, congresistas de Colombia y el paramilitarismo. Ya bajo el gobierno de Álvaro Uribe, y Álvaro Uribe estando en negociación con estas personas de paz, que fueron el mayor grupo narcotraficante, el mayor exportador de cocaína de Colombia a Estados Unidos. El mercado europeo todavía era pequeño en ese momento. Increíble. Y yo, pues, obviamente, siempre miro los medios también en España, ¿no? Eso ya, así como allá miraba los medios en Colombia, pues aquí miro los medios de España, pues hay que también estar un poco informado de lo que ocurre en nuestro segundo país, digámoslo así, porque pues como ustedes saben, yo he vivido más de 25 años en España y pues puedo decir que es mi segundo país, tengo la doble nacionalidad. En fin, allá en estos medios, esta noticia y esta posible inclusión de Gustavo Petro en la lista Clinton ha tenido mucho eco. Y entonces eso es lo que vamos a ver a continuación. Porque dice Wilson Arias, no es aislado ni casual que al presidente Gustavo Petro lo quiera meter en la lista Clinton y a Álvaro Uribe le despejen todos los caminos. A prepararnos. La derecha viene por todo. Ayer decíamos, esto es nuevo. Y sí, por supuesto, no sé si ustedes o ellos mismos, el mismo gobierno, llegó a pensar hasta dónde podía llegar esta derecha nefasta, que no tiene argumentos, que no tiene nada, pero que lo único que buscan, porque en las elecciones saben que les vamos a ganar. Eso espero, ¿no? Eso espero. Que les vamos a ganar. Entonces los argumentos son esos. Los argumentos son como el tipo ayer que estaba quitando los afiches de Iván Cepeda, un tipo del pueblo, sin trabajo, me imagino, que seguro no le habían pagado. Otro muchacho decía que le habían pagado. Pues para mí no le habían pagado. Son así. Ellos eligen a sus propios verdugos. Y bueno, yo dejé eso ahí. Y después pasé por el parque donde estaban los afiches. Dañó todos los afiches que había de Iván Cepeda. Los estaba dañando con una pinza. Era lo que tenía. Y yo pues así disimuladamente le pregunté. Quería saber por quién iba y por qué hacía eso. Y lo que me gritó fue que él iba por De la Espriella y que Cepeda, que eran asesinos. Así, por toda la cara. Y vemos cómo se sigue utilizando el espectro electromagnético para mandar estos mensajes, para mandar estas calumnias, para publicar esas ofensas tan graves a nuestro país, a nuestra soberanía, a nuestra dignidad y también, por supuesto, a Gustavo Petro. Antes de saber entonces el tema de la lista Clinton, escuchemos al gran senador Wilson Arias. A ver, aquí lo tenemos. Amigas y amigos, la operación para amarrar al uribismo en el poder político, institucional y económico de Colombia está andando. Esa operación se coordina desde los Estados Unidos. Traidores de la patria de derechas hacen lobby en Estados Unidos para que Trump busque poner preso y o exiliar a Gustavo Petro y a todo el pacto histórico. Al tiempo que un tribunal de Bogotá, pese a los años de proceso y a las pruebas, declara hoy libre e inocente a Álvaro Uribe Vélez. No es aislado ni casual que a Petro lo quieran meter en la lista Clinton, mientras a Uribe le abran todos los caminos. Ese imperio en decadencia está moviendo todas sus fuerzas para profundizar el control de la región. Le van a dar 20.000 millones de dólares a Milei, pese a que su abogado es el abogado de un narco y su diputado también lo es. Están intentando a toda costa liberar a Bolsonaro y limpiar a su hijo para que continúen el golpe de estado contra Lula. Tienen destructores de guerra en las costas de Venezuela, asesinando a pescadores y diciendo que son narcotraficantes. Quieren meterse también en México, como lo hicieron en Afganistán, con la excusa de que los carteles de drogas son grupos internacionales de terrorismo. Como lo está haciendo el mundo, le toca ahora a Colombia. El viernes nos vemos en la Plaza de Bolívar en defensa de la soberanía nacional. Y el domingo 26 de octubre en las urnas para derrotar a las derechas electoralmente y de cara al 2026. Recuerden que soy el número 114 al Senado si desean votar por mí. Esperanza, amigos y amigas. Hasta ahora comienza esta lucha. Hasta ahora comienza esta lucha.
Es que esto es muy grave. Esto es muy grave porque, según lo que hemos averiguado, quieren poner a Gustavo Petro y a su familia en la lista Clinton. ¿Lo vamos a permitir? ¿Vamos a permitir que esto ocurra? Ahí lo acaba de decir Wilson Arias clarito, cuáles son las intenciones y aparte, con también lo que quieren hacer con Venezuela, lo que quieren hacer con Brasil, lo hemos visto también en las últimas semanas, en los últimos meses también, y cuál ha sido la respuesta en el caso de Brasil de Lula da Silva, en el caso de México de Claudia Sheinbaum, cómo todo el país se junta, ¿no? Pero aquí en Colombia, vamos a ver entonces qué ocurre. La prueba de eso será este viernes. Allá estaremos y espero encontrarme con muchos de ustedes allá en la Plaza de Bolívar. Había dicho ayer que iba a llevar a Mateo, no. Definitivamente Mateo, como también me lo dijo una suscriptora, no es buena idea llevar a Mateo porque eso va a estar impresionantemente lleno. Así va a ser. Entonces Mateito se queda aquí en la casita, pues solito. Eso sí le toca, pero bueno, estaremos pendientes también de nuestra mascota. Grave todo eso. ¿Qué quiere decir la lista Clinton? ¿Qué es la lista Clinton en la que podría ser incluido Gustavo Petro? ¿Qué consecuencias tiene para el presidente? Esto es un artículo del diario AS de España, es un diario deportivo, pero también toca temas de política. ¿Qué es la lista Clinton? Este listado, que está a cargo del Office of Foreign Assets Control, fue creada en 1995 durante la presidencia de Bill Clinton con el objetivo de bloquear financieramente a los extranjeros vinculados a actividades ilícitas, como el narcotráfico, la corrupción, la violación a los derechos humanos, terrorismo o cualquier actividad ilegal que ponga en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos. La inclusión en esta lista le supondría a Gustavo Petro el bloqueo de propiedades o intereses en Estados Unidos. No tiene. Y además, la denegación de acceso al sistema financiero de ese país. En caso de ser incluido en ese listado, el jefe de Estado colombiano tendría prohibido recibir ayuda financiera de ese país y en términos generales sería aislado económicamente, pues pocas entidades en el mundo sostienen negocios con personas investigadas por el Departamento del Tesoro. Repito, este es un artículo del diario AS de España. ¿Cuál fue la reacción? En medio de la controversia que ha generado esta tensión política, Gustavo Petro no solo ha aclarado que no tiene vínculos con actividades de tráfico ilegal de drogas, sino que además ha expuesto que ha sido uno de los líderes colombianos que ha utilizado su trayectoria política para denunciar los vínculos entre el Estado colombiano y el narcotráfico. Adicionalmente, Gustavo Petro ha asegurado que durante su gobierno se ha llevado a cabo la mayor incautación de drogas ilícitas en la historia reciente del país y, en efecto, ha calificado esta posible sanción individual como injusticia, pues debido al riesgo de su labor política, la mayoría de sus familiares cercanos se encuentran exiliados en otros países. Yo no sé a quién va a castigar Trump, si no es a mi hermano o a mí, o a mi familia, porque toda tuvo que salir de ahí. Mi papá ya tiene 90 años, mi mamá es pensionada en Canadá, porque allá sí le reconocieron sus años de trabajo. Aquí todos sabemos los debates que di, por eso los menciono. En el debate del 2007 en Antioquia hizo que toda mi familia quedara exiliada, sostuvo Gustavo Petro en el más reciente Consejo de Ministros, como lo vimos el día de ayer. Es algo muy grave y definitivamente es algo que no podemos permitir y que también tenemos que demostrarle a Colombia, a nuestra soberanía, a nuestra dignidad y a Gustavo Petro que no está solo. Como dice Wilson Arias, ahora que estamos viendo a la derecha llorando por lo más de 2 billones que Colombia dejará de recibir de los Estados Unidos, pero muy calladitos ante los más de 2 billones que las EPS han robado cobrando procedimiento de personas ya fallecidas. Hipócritas. Eso también tiene toda la razón el gran Wilson Arias. Nos tiene pensando. Bueno, nosotros vamos a ver qué ocurre con la votación de los colombianos en el exterior y de nosotros. Ayer me decían, es que usted no hizo las cosas bien. Yo llegué a hacer el cambio de votación. Fue lo primero que hice. Llegué un jueves, el viernes no lo hice y lo hice el lunes. Ya lo he manifestado también en varios videos. Y ahí me aceptaron mi cambio de votación y estaba todavía en los tiempos. Así que no fue que yo haya hecho las cosas mal, todo lo tenía perfectamente planeado y estructurado. Pero bueno, lo importante aquí no es eso. Aparte, también he recibido comentarios y mensajes que en otro canal hablaron y dijeron que se iba a habilitar un link
efectivamente yo estuve averiguando, se va a habilitar un link, supuestamente, presuntamente. Ayer me lo confirmaron, yo lo tenía en otro, a ver, que por acá. Pero eso no es algo definitivo. Espere que lo tengo por acá en el WhatsApp. John Alarcón, él está detrás de la campaña de Kevin Gómez. Es un representante que quiere aspirar a la Cámara de Representantes. Precisamente le pregunté a Kevin, bueno, por medio de Johnny Alarcón, le envié un mensaje preguntando por eso. Y la respuesta fue que sí, que se iba a habilitar un link. Este link que se dice que se va a habilitar no es un link de la registraduría. Es un link que presuntamente va a habilitar el polo democrático. Yo quiero averiguar eso. Hoy en el acto de Iván Cepeda pues lo averiguaremos. Pero leyendo la carta que envió o el comunicado que envió la registraduría, pues esto queda desvirtuado. Porque en esa carta, aquí la tenemos, en ese comunicado dice: en atención a las votaciones correspondientes a las consultas de los partidos programadas para el próximo 26 de octubre de 2025, la Registraduría Nacional del Estado Civil se permite informar que no se organizará dicho proceso electoral en el exterior. Situación que obedece a los tiempos establecidos para la realización de las consultas por parte de la reglamentación del CNE, lo que impide a la Registraduría enviar oportunamente el material electoral necesario a las sedes consulares y embajadas. Ojo. Asimismo, se aclara que la registraduría no tiene la facultad para adelantar votaciones en forma diferente a la autorizada por la ley, por lo que el proceso se llevará a cabo de manera manual únicamente en el territorio nacional. Cabe resaltar que las elecciones en el exterior requieren una logística extendida durante una semana y con la colaboración de la Cancillería, lo cual no es viable en esta ocasión. No sabemos, no vamos a contradecir lo que se dijo en el otro canal. Eso lo vamos a confirmar y lo vamos a averiguar en persona. Porque se habilita un link, pero no tiene validez. O se habilita ese link para dentro del pacto histórico se escoja, por ejemplo, la curul de los colombianos en el exterior. No lo sabemos entonces. Todavía estamos en esa incertidumbre, falta de comunicación total también. Y unos dicen una cosa, otros medios dicen otra, otro por acá dice otra, y otro por acá dice otra, y por allá en otro canal dijeron otra. Todas son especulaciones, no es nada confirmado. Lo vamos a confirmar el día de hoy, pero como digo, si se habilita un link, ese link no tendría validez ante la registraduría. Tendría de pronto validez para la escogencia de los candidatos, del candidato sobre todo, del candidato que nos va a representar, candidato o candidata que nos va a representar en esa curul de colombianos en el exterior. Ahí queda la cosa. Entonces hoy estaremos muy atentos, como lo digo, vamos a ir a ese acto de Iván Cepeda el día de hoy, su cierre de campaña. Quería dejar eso también pues claro, porque son varios los mensajes que he recibido que han escuchado en otro canal que se van a habilitar links y que se van a poder votar los colombianos en el exterior. Eso lo dejamos en paréntesis. No estamos diciendo que sea real, estamos diciendo que vamos a ir a averiguar qué pasa. ¿Qué pasa con los colombianos en el exterior? Porque a mí todavía esto me parece injusto. Manifestarse los colombianos en el exterior es una salida, pero lo que yo he dicho es que esa consulta, pues, sin los colombianos en el exterior, es algo incompleta, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Por supuesto, hay que salir a votar masivamente. No, muchos comentarios también, ¿votamos o no votamos? No. Las personas sigan adelante, sigan con su intención de votar, sigan buscando votos para sus candidatos favoritos, para Carolina o para Iván Cepeda, pero sí se tiene que presentar una votación masiva a nivel nacional por nuestros candidatos. Esperemos a ver qué ocurre. Bueno, ese era un pequeño paréntesis que tenía. También una de las cosas que quiero preguntar es que si las personas que aparecen en ese censo electoral o las personas que se han inscrito y no habían votado antes, ¿dónde pueden votar? Yo recuerdo que aquí se hacía una votación en Corferias, ¿no? Donde se podía votar las personas que estuvieran incluidas en ese censo electoral. Esas son parte de las preguntas que vamos a manifestar y ojalá logremos encontrar alguna respuesta en ese acto. E incluso voy a ver si me da el tiempo para poder pasar por la sede del Polo Democrático y mostrarles a ustedes con fuentes oficiales, no especulativas,
lo que está ocurriendo y qué es lo que va a pasar con la votación de los colombianos en el exterior. Bueno, vamos a hablar también entonces otro de los temas, vamos avanzando, sobre todo pues por supuesto ese Consejo de Ministros que se dio el día de ayer. Y comenzamos con una imagen que nos sorprendió y mostró cómo si hay algo que le molesta a Gustavo Petro y a todos nosotros es que traicionen el proyecto político de cambio. Por eso, la salida del viceministro de Agua, Edward Libreros, quien estaba haciendo más caso a Andes, que es la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, que al propio presidente de la República. Escuchemos ese momento, que fue un momento. ¿Y saben por qué? Porque el viceministro de Aguas le cree más a Andesco que a nuestro proyecto. Por eso es que el acueducto, señor, y se lo digo de frente, por eso es que el acueducto Cereté, Ciénaga de Oro, Sagún no está hecho. Usted está atravesado en que se expida el nuevo régimen tarifario de aseo que beneficia a los recicladores y beneficia a los consumidores y se acabó. No va más, hermano. Este gobierno no vino a obedecerle gremios del poder económico, vino a obedecerle al pueblo. El pueblo paga tarifas de agua, paga tarifas de aseo, paga tarifas de energía en otro caso, y la están robando en todas partes. Y los que tienen que poner la corrección se llaman las comisiones reguladoras de energía, de agua y aseo. Y si le van a obedecer a los grandes dueños de los negocios que están estafando al pueblo de Colombia, pues no sirven en este gobierno, se acabó. No va más, en vivo y en directo. Despedido ese viceministro de Agua, Edward Libreros. Este gobierno no vino a obedecerle a gremios del poder económico, vino a obedecerle al pueblo. Así que, Edward Libreros, adiós pues, papá. ¿Cómo se les ocurre pasar por encima de las órdenes presidenciales y de lo que nosotros, el pueblo, elegimos? Y así ha sido durante todos estos 1172 días. Saboteos, saboteos y saboteos. Que se tome nota y que tomen nota nuestros precandidatos. ¿Cómo van a hacer para que esto no ocurra? Es una de las preguntas también que tenemos pendientes. Estaremos atentos a realizarla. Ya le realicé la pregunta que para mí tenía una importancia y yo sigo peleando, sigo manifestándome por el deporte como parte de esa transformación social del país. No un añadido, no clases de educación física, no. Nosotros queremos que Colombia sea potencia, como lo dijo el propio senador Iván Cepeda en esa corta entrevista que me concedió, esa pregunta que le hice. No es una entrevista, bueno, una microentrevista. Era esa pregunta, él lo dijo y él lo manifestó. Colombia puede ser potencia mundial en atletismo, como lo es, por ejemplo, en el patinaje, que no es reconocido en los Juegos Olímpicos. Colombia tiene talento. Muchos muchachos, lo repito, como padre, como conocedor también de padre de hijo deportista, como conocedor de cómo se mueven acá los hilos, los he conocido a pesar de la distancia. Hemos estado acá, hemos competido aquí en Colombia, hemos competido tanto. Lo primero que hizo mi hijo era correr con karts y aquí vinimos a Colombia. Entrenamos en la pista de Juan Pablo Montoya. Mi hijo incluso ganó una carrera en Villavicencio, quedó de segundo en Girardot y ahí en la pista de Juan Pablo Montoya también hizo una muy buena actuación. Nosotros vinimos con un esfuerzo grandísimo por entrenar acá, por poder cumplirle el sueño a mi hijo y bueno, esa historia se las contaré más adelante, pero mi hijo comenzó a correr con 27 meses en un kart. Mi hijo a los 3 años, con un sacrificio enorme, le regalamos su primer kart y todos los días íbamos a entrenar. Por eso él lleva el nombre de un piloto. Mi hijo se llama Juan Pablo y es por Juan Pablo Montoya. Eso también lo digo. Y mucho esfuerzo hicimos y después él, jugando, después pasamos, no podíamos, el bolsillo no aguantaba. Y después también, cuando mi mamá estaba enferma, Juan Pablo estaba practicando tenis.
Y aquí vinimos, mi hijo llegó a ser el número 4 en categoría 14 años, ganó torneos, recorrimos el país llevándolo a él a que compitiera. Y como español, porque él es español, competía aquí en Colombia. Así que no hablamos con desconocimiento de causa, hablamos con un conocimiento. Y lo que vimos en esas ligas y también hemos visto en ligas de fútbol son mafias que también están dentro de esas ligas de deporte, esas ligas nacionales de diferentes deportes. Mafias, y lo digo sin temor a equivocarme, lo digo porque estoy completamente seguro. Mafias rosqueras. Mafias y ligas que no apoyan a los muchachos, que lo único que buscan es también su bienestar económico. El bienestar económico de los mismos profesores que enseñan esas disciplinas y que dicen, usted no aspire a ser un Rafa Nadal. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si el talento lo hay en tenis, allá en Bucaramanga, ¿cuántos muchachos han entrenado y cuántos muchachos entrenan allá? Y lo digo, el tema de los profesores, nos pasó. Profesores que le decían a Juan Pablo que no podía llegar a ser ningún Rafa Nadal, diferente en España. ¿Cómo es allá la visión? ¿Y cómo es que se maneja el deporte en España? Son potencia en deporte, son potencia en tenis, número 1, indiscutible, Alcaraz, Rafa Nadal y toda la trayectoria de tenistas españoles que han llegado a la cúspide y al ser números 1. También lo vemos en deportes de motor, Fernando Alonso, Marc Márquez y toda esa cantidad, incluso David Alonso ha sido criado en España y ha sido creado. Ese monstruo deportivo que tenemos que también representa a nuestro país, pues él fue hecho allá en España, porque allá sí creen y allá sí tienen la capacidad de enseñarles a los muchachos a decir, usted sí puede llegar a hacerlo. Y no queremos decir que es que nuestro hijo sea el chachipiruli, no. Como se le dice también allá, mijo, usted dedíquese a otra cosa, así lo dicen. Pero no lo engrupen y no le están sacando la plata a los papás, porque los profesores terminaron allá, y lo digo con lo que nos pasó, solamente veían en nuestro hijo o el otro hijo, con este pago la cuota del carro, con este pago la cuota del apartamento. Que ni se ensucian las medias cuando están entrenando esos profesores. También lo vi por allá en Cali, que yo conozco. En Cali estuve, competimos en Armenia, competimos en Barranquilla, competimos en Tunja, competimos en Bogotá, competimos en Bucaramanga, competimos en Cúcuta. Así que no es algo que es desconocido. Y es algo que entonces yo comparaba y veía cómo es allá y cómo es acá. La mafia, el torcido. Allá en España le dicen, amigo, coja otra cosa, vaya a jugar fútbol, vaya a jugar otra cosa, porque usted para el tenis, por ejemplo, bailas. Y no, venga, babito, eso, pero usted no aspire a ser Rafa Nadal, pero venga y siga. ¿Qué pasó ahora que fui hace 8 meses que estuve acá en Colombia? Pues los mismos muchachos que estaban entrenando, esos tipos, esos profesores, ahora montaron una superacademia. Y los muchachos a los que les sacaban la plata, terminaron trabajando para ellos. Ahí quedó su sueño. En Bogotá es diferente, en Bogotá vi muchos muchachos que competían con el fin de lograr una beca. Lo digo, en Cajicá también entrenamos. Vivimos en Zipaquirá para que Juan Pablo tuviera cercanía a un campo de entrenamiento que había ahí en la universidad. Me acuerdo cuál era la universidad, el nombre, pero ahí en Cajicá, en la variante queda esa universidad que hay un campo de tenis y llegaban estudiantes de los colegios más prestigiosos de Bogotá a entrenar para lograr su beca. Ese es otro camino que lograban, pero pues no pensando en dedicarse profesionalmente al deporte. Bueno, me alargué bastante, ya llevo 15 minutos aquí hablando en este segundo clip que hemos hecho. Continuemos con el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros también mostró una denuncia grave que hace Gustavo Petro. Gustavo Petro advirtió sobre presuntos hechos de corrupción relacionados con vuelos irregulares desde el aeropuerto El Dorado. Recordamos siempre también en Matarife, ¿no? Todo lo que ocurría en ese aeropuerto, cómo habían depósitos custodiados incluso por la policía, donde guardaban polvo blanco para exportarlo. Eso lo denunció y lo vimos en la gran serie de Matarife de Daniel Mendoza. Gustavo Petro señaló que avionetas cargadas con polvo blanco han salido de Guaymaral. Terminal controlada por la Policía Antinarcóticos, y reiteró su llamado a investigar a fondo esos casos. ¿Eso cómo ocurre? ¿Cómo puede ocurrir eso?
Y escuchemos lo que dijo Gustavo Petro. Ahí vemos el mapa. Quitando cables en el aeropuerto El Dorado. Algunos dicen que para sostener la huelga próxima de controladores aéreos, que yo quiero hablar con ellos, el señor Raúl, con ellos quiero hablar, porque pues tienen razón en muchas de sus... Pero otros, para que no veamos los radares y los trazos de la avioneta. Entonces aquí hay un vacío, porque si es desde los aeropuertos El Dorado o Galán, qué triste el apellido Galán en estas travesías, y Guaymaral, que es controlado por la policía, ministro de Defensa, precisamente queda en la hacienda San Simón. Precisamente en la hacienda San Simón, hoy transformada en condominios, viven narcotraficantes. Solo se necesita pasar el Coronel la calle y ya está en la casa de un narcotraficante. Y de Guaymaral han salido avionetas cargadas de cocaína detenidas en San Andrés. Usted sabe, de Guaymaral, controlado por policía antinarcóticos, tal la corrupción que hay en la policía, pero también en la fiscalía, pero también entre los jueces, pero también entre el Congreso. Y los responsables de esos envíos son el cartel de Bogotá, o leámoslo bien para no macartizar Bogotá, la Junta del Narcotráfico, la que me quiere asesinar. Es la que puede llevar la cocaína de Valle del Cauca hasta Bogotá. ¿Ah? O sea. Como siempre lo decimos, ¿no? Antes se decía, en Colombia tenemos el mejor, hace muchos años, no sé si era Rosso José Serrano. Tenemos el mejor policía del mundo, pero también tenemos el mejor ladrón del mundo. En Colombia teníamos un fiscal anticorrupción que terminó detenido, extraditado a los Estados Unidos por corrupto y volvió a Colombia a defender corruptos. También vemos, ¿no?, cómo en Colombia aparecía ese general en la National Geographic hablando de alerta aeropuerto, muy peinado él, diciendo que Colombia combatía el narcotráfico y termina detenido por narcotráfico. Esto que dice Gustavo Petro no tiene razón de ser. O sea, no tiene razón de ser que ocurra, no que esté diciendo mentiras. ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo ocurre esto? Y es que de inmediato se debieron haber tomado medidas después de esta denuncia, ministro de Defensa. Esperamos esa actuación y que esto se aclare, porque no puede ocurrir algo de este tipo. Ya lo había denunciado Daniel Mendoza en la serie Matarife. Los que no la han visto, véanla. Como un hangar lleno de polvo blanco para enviarle al Chapo, creo que era, custodiado por la misma policía. Eso que dice de ese conjunto allá que cruza la calle y encuentra narcotraficantes allá en Bucaramanga, Ruitoque Golf Country, no vamos a estigmatizar, un conjunto precioso, hermoso. Mi hijo entrenaba allá. Y allá no era que vivía el que mató a Pablo Escobar, ese coronel Aguilar, que salía en su Porsche. Y que el Porsche estaba registrado a una persona por ahí en Cúcuta que vendía dulces, no me acuerdo cómo era el tema. Pero que nada que ver y que no tenía la capacidad obvia de comprarse un Porsche. Y así son. Por allá en Bucaramanga también cogieron, recuerdo mucho ese caso, eso lo pasó en Altos de Cañaveral, quinta etapa. Lo vi con mis propios ojos. El líder, el jefe, el de la idea de ese robo de Valledupar, el robo de los billetes, que después los billetes todos teníamos que mirar la numeración, porque eran los billetes de Valledupar. Pues el líder lo cogieron allá, en un conjunto también muy prestigioso, Altos de Cañaveral, quinta etapa. Lo sacaron incluso en una mesa de comedor, porque el tipo no podía ni caminar. Yo lo vi. Y las personas en Bucaramanga se acordarán de eso. Y se acordarán de Aguilar y de todo lo que ocurre por allá también en ese Ruitoque Golf Country. Triste, ¿no? Triste. Ojalá. Y esperamos las medidas y las investigaciones en ese caso. Ahora, Gustavo Petro nombra a la Fiscalía, ¿no? También tuvo un espacio para la Fiscalía y para recordarnos el 94% de impunidad de Barbosa y la nefasta actuación de este personaje y de todos estos personajes que han sido fiscales, ¿no? Ya todos sabemos qué pasó con los bienes de los narcotraficantes que se perdieron en la fiscalía del señor Barbosa y la SAE se los entregó a grupos políticos del presidente Iván Duque que hasta ahora estamos encontrando porque el señor Barbosa no nos ha entregado la lista. Denuncia el presidente Gustavo Petro sobre los bienes del narcotráfico que fueron entregados y no han sido recuperados.
Barbosa no entrega los bienes. Barbosa le propuso incluso a Gustavo Petro que continuara Marta Mancera al frente de la fiscalía y no pasa nada. Por allá lo vemos vociferando y también sumándose a todos estos ataques, buscando un golpe de Estado en nuestro país. ¿Y las investigaciones en los Estados Unidos qué? En contra de esa gente, en contra de Iván Duque, su campaña infestada de dinero del narcotráfico, el Ñeñe Hernández. ¿Qué pasó con todo eso? Nada. Pero para volver al mismo negocio, todos volvieron por sus bienes. Y ya sabemos qué pasó con los bienes de los narcotraficantes en Colombia. Se perdieron en la fiscalía del señor Barbosa, que en mi opinión fue cooptado, y ahora explico cómo, y o en la SAE fueron entregados a grupos políticos del señor presidente Duque, ya no hablo de Uribe, sino de su descendiente y heredero, Iván Duque, que hasta ahora estamos encontrando nosotros. No todos, porque el señor Barbosa nunca nos pasó la lista. Y le he pedido a los paramilitares que nos entregue el listado de sus bienes que entregaron a la Fiscalía para comparar ya en varias ocasiones en haciendas, en edificios, en apartamentos lujosos. Encontramos amigos de Duque viviendo ahí, políticos, congresistas actuales, y encontramos a los viejos narcotraficantes que ya fueron juzgados en Estados Unidos con los bienes que ellos mismos se entregaron como parte de su historial judicial. Es una vagabundería, miles y miles de bienes. Por eso tenemos dificultad en hacer una reforma agraria. Y ahí, gobierno de Duque, pues toda nuestra campaña, porque ahora no solo nos acusan de que somos narcos, cuando fuimos los que destruimos, no todo el narcotráfico, pero sí un núcleo fundamental, el paramilitarismo, que no fue Uribe, porque lo iba a llevar, los iba a poner de congresistas en el referendo. Y cuando los negoció, entonces apenas la Corte Constitucional ordenó que tenían que decir la verdad para recibir beneficios jurídicos, pues los extraditó, porque los paramilitares sí querían decir la verdad. Los extraditó porque él tiene miedo de la verdad de los paramilitares. Porque el bloque Metro se configuró a partir de las Convivir de Antioquia que él decretó. Y porque su hermano estuvo ahí metido. Y porque no solamente tuvieron una relación familiar, primos segundos, de la familia Ochoa Vázquez, principales narcotraficantes de cocaína antes de Pablo Escobar, y se montó en el caballo del patriarca de esa familia, el señor Fabio Ochoa, sino que además se juntaron en negocios. Por eso el helicóptero del padre Alberto, asesinado, estaba en la hacienda Tranquilandia, el mayor laboratorio de cocaína del mundo, cerca de la selva, cerca de la frontera, porque no había hoja de coca en Colombia, sino traían pasta de coca del Perú y Bolivia. Ahí la volvían cocaína y se la llevaban a Estados Unidos en avionetas. Pues ahí estuvo el helicóptero incautado porque dio la orden de allanamiento, que fue el ministro de Justicia, Rodrigo Bonilla, asesinado por los narcotraficantes. Él fue el que dijo en la revista Cromos: el helicóptero del padre de un político famoso llamado Álvaro Uribe Vélez fue encontrado en la hacienda Tranquilandia. Cositas, ¿no? Muchas más cosas que se han dicho en ese Consejo de Ministros. Otro. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, también anunció que el proyecto de modernización de los sistemas de armas para la seguridad y defensa nacional tiene un valor estimado de 49 billones y busca fortalecer la autonomía estratégica del país. El ministro explicó que ya cuenta con 1 billón asignado para el presupuesto de 2026 autorizado por el presidente Gustavo Petro, con el que se iniciará la transición hacia una industria nacional de defensa. ¿Esto es malo? ¿Esto es malo? Pues que tenemos que seguir arrodillados ante los Estados Unidos, que hasta la defensa del Palacio de Nariño estaba a cargo de ellos. ¿Dónde están nuestras fuerzas militares?
¿Dónde están eso que tanto relinchan esa derecha? De la capacidad que ha sido mermada presuntamente y supuestamente, algo que es totalmente falso, por este gobierno. Hoy realizamos el primer encuentro con posibles proveedores para construir un clúster industrial de defensa que permita desarrollar nuestras propias capacidades. Esa transición está proyectada a 10 años, señaló. Escuchemos a Pedro Sánchez, nuestro ministro de Defensa. Señor presidente, ese proyecto de modernización de sistemas de armas para la seguridad y defensa nacional está por valor de 49 billones de pesos. Sin embargo, lo que vemos aquí en este cuadro son los proyectos que ya, de acuerdo al procedimiento de marco de gasto de mediano plazo que se hizo este año, pues ya tienen recursos. Los 49 billones de pesos que estamos hablando requiere que se adelante el mismo proceso que se hizo este año, en el primer semestre ya sería el 2026, para que a junio 15 tengamos ya asegurados el presupuesto. Sin embargo, ya tenemos 1 billón de pesos asignado por el señor presidente de la República para el presupuesto del 2026, con el cual nos apalancaríamos para comenzar esa transición y tener la autonomía estratégica. Paralelo a ello es desarrollar las armas por parte de nosotros. Hoy tuvimos el primer evento en la historia, por lo menos del Ministerio de Defensa, que según me informaron, en el cual invitamos a todos los posibles proveedores que puedan desarrollar industria de defensa y les explicamos absolutamente todas las necesidades para generar ese clúster, ese ecosistema industrial que nos permita lograr esa autonomía estratégica, que esa transición estaría proyectada a unos 10 años aproximadamente. Y definitivamente es que en Colombia, bueno, en todo el mundo, ¿no? Pero hay gente estúpida. Por acá vea lo que dice Diego Orozco. ¿Y con qué fin vamos a convertirnos en distribuidores de armas para los terroristas? No veo qué sentido tiene que Colombia inicie una industria armamentista con costos de 49 billones y una proyección a 10 años. De verdad. Bueno, no nos amarguemos, pues. Obviamente, esto necesita una planeación muy estratégica. Esto no es soplando y haciendo botellas, eso también lo tenemos que decir. Necesitamos diseñar, construir nuestras propias armas. ¿Por qué no? Es que ¿por qué no se pueden hacer en Colombia? ¿Por qué no? Porque no ha habido apoyo, capacidad, la puede haber. Necesitamos una infraestructura espacial. Necesitamos nuestros propios drones, nuestros propios sistemas de radares antiaéreos. ¿Y eso por qué no se puede hacer acá en Colombia? Está bien, estamos súper atrasados. Por esa gente es que estamos tan atrasados. Los trenes es un ejemplo de eso. Pero a mí me parece que Colombia tiene la capacidad de hacerlo. Necesitamos construir nuestras propias armas, nuestros propios sistemas de defensa. ¿Por qué no se pueden hacer en Colombia? ¿Por qué no? Hay mucho trabajo, eso sí, muchísimo trabajo por delante. Estamos crudos. El atraso, que uno se da cuenta, es muy grande. Es muy, muy grande. ¿Y por qué no podemos salir de ese atraso? ¿Por qué no? Es lo que yo me pregunto. ¿Por qué? Porque es que así es la mentalidad. Yo recuerdo muchas veces cuando Gustavo Petro entró a una industria textil aquí en Bogotá y preguntaba, ¿esa máquina quién la hace? No, esa la hacen los franceses. Y pregunta por qué nosotros no la hacemos. Nosotros no somos capaces, según ese señor. Y Gustavo Petro lo hablaba en campaña. Claro que somos capaces de muchas más cosas. Pero es que la mentalidad también está muy atrasada. Trabajo por delante hay, claro que sí. Que se puede lograr, por supuesto. No es fácil, eso requiere una planeación estratégica. Pero como siempre entonces aparece el torcido, aparece el desvío del dinero. Y aparecen uribistas estúpidos burlándose de que Colombia pueda crear sus propias armas. De que Colombia pueda y tenga la capacidad de hacer un barco. Lo hizo. Lo ha hecho. Y está ya rodando, navegando
llegando a los territorios apartados, ¿no? Esos buques hospital hechos en Colombia. Pero, lo digo, esta es. Y por eso ayer hablaba de cuando cruzo la vía por el paso peatonal, porque me acostumbré, porque me enseñaron allá en Europa que se cruza por ahí, porque acá incluso Mocus lo enseñó. No voy a decir que me enseñaron en Europa, aquí Mocus lo enseñó, que después Mocus terminó siendo lo que sea. Pero ese ejercicio que se hizo en Bogotá fue real y sirvió a cruzar por el paso de cebra. Que el semáforo dice verde. Claro que uno espicha el botón que para que cambie el semáforo, por allá en Europa cambia rápido. Aquí no cambia. Aquí tengo uno. Yo espicho el botón a ver si cambia. ¿Qué va? Eso no funciona. Pero si tú te quedas esperando a que sea verde, entonces los demás te miran como un estúpido, como un güey. Ah, tonto. Nosotros cruzamos. Y lo digo sin el ánimo de ofender. Pero es que esas cositas, esos detallitos son los que dicen que nos llevan 500 años. Es por eso. Porque el paso de cebra es el paso de los peatones, porque la calle se cruza por el paso de cebra, no por la mitad de la calle. Vemos señores mayores, ayer casi atropellan a un señor. Aquí al frente tengo una avenida. Y yo me salgo allá a la ventana a ver. Y no es por burlarme de mi país. No. Pero es que las cosas comienzan así, que si soy conductor se respeta el paso de cebra, que si giro a la derecha el peatón tiene la vía, tiene la prelación. Y uno conduciendo les da paso al peatón y piensan es que si uno les va a mirar la cola a la mujer. O se quedan mirándolo así, ¿es verdad? ¿Nos está dando paso? Hagan ese ejercicio y verá cómo se siente de bien. Eso es lo que nos llevan 500 años. En Alemania, la calle vacía. Vacía. Entonces, ¿cómo son? Yo paso. ¿Sí o no? No, no pasan. Hasta que dice verde. Todo ese ejercicio se logró aquí, en el año 2001, cuando la primera alcaldía de Mocus. Esos detallitos, que no lo digo con el ánimo de ofender, ni para que me digan, bueno, si la cultura está rica en Alemania, ¿por qué el próximo año no te quedas allá? Como cantaban los prisioneros. ¿Por qué no te vas del país? No, vengo de otro país, de vivir por allá mucho tiempo, y quiero que mi país también aprendamos esas cosas que sí se lograron. Entonces habla uno con el taxista, habla uno con el de Uber y tal. No, es que no, aquí no, logra, no. Pero si se hizo. Recuerdo que hasta planas ponía a hacer Mocus. Debo respetar el paso de cebra, debo respetar los mimos. ¿Cómo funcionaban los mimos en esos pasos de cebra? Y se logró, ¿no? Es que esto también es lo que tenemos que cambiar. Y eso no es cuestión de izquierda ni de derecha, es de todos. Hagan el ejercicio. Si conducen, denle paso a una persona y que la persona le haga así. Asombrada, lo hizo, me dieron paso. Háganlo y verá cómo se siente. Ustedes como peatones, pasen por la cebra. Que hay muchas calles, eso sí también tenemos que decirlo, en muchos cruces no hay pasos de cebra, entonces toca tirarse a la de Dios. Pero donde los haya, hagan el ejercicio. Hagan el ejercicio y verá que se siente bien. Que se siente bien. Así los traten de estúpidos y de imbéciles, de huevetas, porque se queda ahí, nada, mijo, yo voy es por lo mío, que semáforo ni nada, que es que voy de afán. Simplemente lo digo y pues yo lo seguiré haciendo. Y seguro que se quedan mirándome así. Como, quite, usted, huevón. Yo voy es pasando. No me importa el semáforo, yo vivo así, listo. No lo digo, repito, con el ánimo de ofender, ni para que me digan váyase del país. No. Esta es mi gente, este es mi sitio y aquí es donde yo quiero estar. He sacrificado hasta mi familia por estar aquí en Colombia. He sacrificado a mi familia por eso cuando me dijeron que es que había hecho mal las cosas y los tiempos no. Yo las cosas y los tiempos los venía haciendo teniendo en cuenta un mes antes de la consulta. Dejé allá a mi hijo, dejé a mi esposa, dejé a mi otro perrito, a mi Benji. Y eso me ha significado incluso discusiones con mi esposa, con mi hijo, por todo lo que ocurre, porque ¿por qué me voy? Entonces yo vengo a abrir camino y lograré abrirlo. No me voy a dar por vencido.
Y le agradezco a las personas ayer que me escribían eso. No me voy a dar por vencido, no me voy a poner tampoco a alterar. Yo actúo con lo que pienso que debo aportarle a mi país. Así sean las cosas mínimas, así sea uno entre muchos millones. Pero yo lo hago. Y espero que ojalá también mucha gente lo haga. Muchos de los que vienen también de afuera se darán cuenta cómo es de difícil cruzar una calle. ¿Por qué no se puede hacer aquí? ¿Por qué no? ¿Porque es Colombia? Porque es que ya somos así. Porque, eso qué carajo, yo voy es por lo mío. Si no cambiamos eso, como burlarse, que digan que Colombia puede hacer sus armas y se ríen y dicen que le van a dar armas a los narcos, que le van a hacer, el gobierno le va a hacer las armas. Así acabo de leer acá. Por favor, sigamos con buenas noticias, porque esa noticia de que se puedan hacer las armas en Colombia, que tengamos nuestra propia capacidad, a mí me parece una muy buena noticia. Así se burlen. Siguiente buena noticia. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció la aprobación del proyecto de infraestructura hospitalaria y recuperación del Hospital San Juan de Dios con un valor de 6.7 billones. Componentes del proyecto: recuperación del Hospital del San Juancho, el Instituto Materno Infantil también, red de hospitales de alta complejidad y fortalecimiento de la producción nacional farmacéutica. Porque en Colombia no podemos hacer nuestras vacunas, porque en Colombia no se podemos hacer nuestras medicinas. ¿Por qué? Porque es que entonces lo hace Cuba, entonces somos castrochavistas. ¡Qué estupidez tan grande! ¡Qué estupidez tan grande! España hace barcos, España hace armas. Y es que España, ¿y usted qué es la comparadera con España y Colombia? ¿Por qué allá sí y aquí no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Capacidad? Tenemos hasta más capacidad. Aquí somos mucho más creativos. Ese perrenque que dicen, ¿no? Que se ha utilizado para buenas cosas. Siempre lo hemos dicho en la calle. Y no de ahora, desde hace muchos años se dice una palabra, pues un refrán callejero. Es que si utilizáramos la mente para cosas buenas, hagámoslo. ¿O no lo han escuchado? ¿O no se ha dicho en la calle? ¿Por qué no lo hacemos? No, porque lo dice Gustavo Petro, ¿cierto? Eso enerva. Y no me estoy alterando, no me altero. Pero pensémoslo. Entonces escuchemos al ministro de Hacienda, que dijo el día de ayer en ese Consejo de Ministros. El siguiente proyecto es el de San Juan de Dios e infraestructura hospitalaria, proyecto de salud, que ya se encuentra aprobado en CONFIS y tiene aval fiscal desde el 29 de septiembre. Aquí hay desagregados 4 componentes de todo el proyecto. Tenemos COMPES ya aprobado el 10 de octubre y en los 2 primeros componentes, que son recuperación del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, están asignados 1.6 billones de pesos. En la recuperación del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil también, pero Minculturas, el primero es la salud, el segundo es Mincultura, 61.700 millones de pesos. Red de hospitales de alta complejidad, 3 billones de pesos, con CONFIS aprobado el 29 de septiembre y está pendiente COMPES y CONFIS de vigencias futuras. Y fortalecimiento de la producción nacional de productos farmacéuticos que garanticen la soberanía sanitaria nacional por un valor de 1.3 billones de pesos. En total, este proyecto de salud tiene 6.077.500 millones de pesos. ¡Excelente noticia! Por supuesto que son excelentes noticias, como también me parece excelente esto que explica Gustavo Petro el día de ayer también en el Consejo. El Consejo de Ministros. El presidente Gustavo Petro explicó los beneficios del programa Colombia Solar que permitirá a las familias de estratos 1 y 2 reemplazar los techos de sus casas por paneles solares, empezando por los hogares de la costa Caribe con deudas en energía. ¿Esto es malo? ¿Esto es malo? Cuando una persona humilde tiene techo solar, se independiza de las empresas generadoras y distribuidoras de energía y su tarifa puede ser casi cero, señaló el mandatario. Y siempre hablamos acá del caso ficticio, ¿no? Doña Rosa y don Juan.
la pareja de esposos mayores que duermen y, ay, Dios mío, ¿cómo le pago la universidad a mi hijo, a mis hijos? ¿Cómo le pago la universidad? Aparte esas tarifas de la luz. Hombre, que ahora hay educación gratuita que su hijo puede ir a estudiar allá. Hombre, que ahora le pueden poner el panel solar en su casa y su factura queda reducida a cero, a casi cero. ¿Eso es malo? ¿Y cómo le cambia la vida a don Pedro, a don Juan, a doña Rosa, a la pareja de esposos que casi ni duermen por poder dejarles a su hijo un estudio que es la mejor herencia que se puede dar o una buena práctica del deporte? ¿Eso es malo? Porque allá sí se hace, que ni tienen sol. Y ustedes ven las casas, el mismo Estado, el mismo gobierno está ayudando a que todos los edificios, su alumbrado público, el alumbrado interno de los edificios, sea generado por paneles solares. ¿Por qué allá sí y aquí no? Incluso de allá vienen a montar parques eólicos aquí, ¿no? Parques solares, granjas solares aquí para generar energía para sus países, suecos, españoles. Y nosotros no, ¿cierto? Pero si lo dice Gustavo Petro, peor, ¿no? Y esto no sale en esos medios. Yo le hablo a la gente y le pregunto, ¿usted sabe que en Cali está pasando esto? Y quiero ir a verlo con mis propios ojos. Esperemos que salgamos del tema de la consulta y empezamos a movernos por Colombia, si Dios me lo permite. Esto yo lo quiero ver. Y yo me quiero ir allá, meterme en una casa y que me muestren el recibo y que me digan cómo le ha cambiado y si el hijo está estudiando gratis en las universidades a lo largo del país. Esto lo quiero ver. Cuando una persona humilde entonces tiene techo solar, se independiza. Además destacó que los cambios de fórmula y en la normativa de la CREC serán claves para impulsar esa transformación energética. ¿Esto es malo? Es para cambiar techos por paneles solares, techos de paneles solares de usuarios pobres, trato 1 y 2, no alcanzaremos mucho por la plata. Empezando por los que adeudan, no han podido pagarle a empresas de energía en la costa atlántica. Se expandirá a otros lugares, pero más o menos este dinero alcanza para todo eso. El que un pobre humilde o estrato 1 y 2 tenga techo solar, lo independiza de la empresa generadora de energía y la distribuidora. Y tiene tarifa casi cero o cero, porque el sol es gratis y el mantenimiento de esto que cuesta se puede hacer desde el mismo programa Colombia Solar por un tiempo, ¿cierto? Entonces tenemos que, este programa tiene que pagarle a gente que pone los techos solares, empresas pequeñas, ojalá todos los ingenieros eléctricos y técnicos empiecen a organizar. Algún crítico en Portafolio dijo en última página, pero ese programa es peor que el de gasolina porque petróleo y diésel tenemos en Colombia y gas, y en cambio este tiene un alto nivel de importación. Inicialmente es cierto, pero entonces el señor no sabe que en Colombia se hacen paneles solares. ¿Ven lo que hablo? En Colombia se hacen paneles solares. No es mentira, tenemos capacidad para muchas más cosas, hombre. Qué falta de patriotismo, de verdad, hablar y decir semejantes, contestar semejantes burradas. Que tenemos minerales para hacer paneles solares, no todos obviamente, pero tenemos. Y eso debería ser un subprograma. Ya he repetido que la única empresa que tenía paneles casi la extorsionan funcionarios de este gobierno. Claro, porque la expansión, bueno, también en offset se permite una empresa de paneles solares que produzca en Colombia paneles solares de última tecnología. Que ya tiene una granja, esto implica más y más, porque el panel solar se vuelve ya como comprar neveras y televisores, toca que lleguemos a ese nivel. Pero en las regiones más pobres, que hoy tienen crisis, en el Caribe, en el Pacífico no nos sirve el panel porque llueve y llueve y llueve. En zonas de mucho sol, pues esto es una solución, genera energía, nos aumenta la limpieza de la matriz
Muchos, miles de ingenieros eléctricos y técnicos eléctricos pueden tener aquí actividad económica y se vuelve más rico el pobre en la medida en que disminuye sus tarifas de energía. Todo esto tiene un círculo virtuoso que espero cumplamos el reto. El objetivo es que el año entrante por lo menos esta cantidad se ejecute. Seguro faltará más, pero otros gobiernos podrán ampliar esto, dado que la misma gente lo va a demandar en la medida en que es positivo. Y es que, aparte que dice Gustavo Petro que se vuelva más rico, pues eso le hace que le cambie la vida. A la pareja de esposos que hago yo siempre ficticia, ¿no? Le cambia la vida, pueden dormir tranquilos. Mi hijo ya está estudiando lo que quería estudiar. Mi hijo está practicando, esperemos, el deporte que quería practicar, porque Pedro quería estudiar. Pedro siempre ha sido muy estudioso, Pedro es un personaje ficticio, pero resulta que Ricardo no le gustan los libros, a Ricardo le gusta darle pata a ese balón y tiene ese talento, vea cómo juega ese muchacho y nadie nos lo apoya, no tenemos cómo ponerlo a jugar. Y no cambia la vida de una persona, no cambia. Esto no es ficticio, esto es realidad. Y esas son las cosas que uno ve por allá. Por allá se preocupan por la salud, por allá no se preocupan por la educación, porque es gratuita y porque las personas así no tengan papeles, tienen acceso. Pequeñas diferencias. Y no es, ¿por qué no se va para otra vez por allá? No, porque aquí no lo hacemos. ¿Vale? Llegamos así a las ñapitas. Y como primer ñapita, precisamente, que estábamos hablando ahora de la pareja ficticia, ¿no? De don Pedro, doña Rosa, que podían enviar a sus hijos a estudiar gratuitamente, pues miren esto que traigo. Yo le pedí a ella, la representante Jubinao, que si me demostraba con nombre y apellido y cédula que en los registros del SNIES son 40,000 personas que registraron doble, pues yo renuncio a mi cargo. Ya no vamos a hablar de 190,000 nuevos estudiantes porque me acaban de dar el dato del primer semestre del 2025 y la cifra alcanzaría los 245,000 nuevos estudiantes. Informó el ministro de Educación, Daniel Rojas, sobre los nuevos estudiantes en educación superior entre los años 2023 y 2024, además del primer semestre del 2025. Escuchemos a Daniel Rojas. Y esta gráfica no le gusta mucho a la representante, pero aquí yo debo recordar que yo le pedí a ella que si me demostraba con nombre y cédula, nombre, apellido y cédula, que en los registros del SNIES hay una persona ella dice que son 40,000 personas que se registraron doble, pues yo renuncio a mi cargo. Con nombre, cédula y apellido. Tienen que ustedes saber, el SNIES no son datos del Ministerio de Educación Nacional, son datos que aportan todas las instituciones de educación superior públicas y que están bajo una observancia de la Dirección Administrativa Nacional de Estadística, DANE, bajo unos criterios rigurosos. Yo creo que a esto hay que elevarle un poquito el nivel. No se puede venir aquí a decir, es que está inflando las cifras y punto. Hombre, hablemos un poco con criterios técnicos. Y además, tampoco le va a gustar esta muy buena noticia para Colombia, pero ya no vamos a hablar de 190,000 nuevos estudiantes, porque me acaban de dar el dato de el primer semestre del 2025 y la cifra ya alcanzaría los 245,000 nuevos estudiantes. No le va a gustar a quienes no les gusta el nuevo modelo de financiación de la educación superior pública. Por supuesto que no le va a gustar a Atenea, pues que es Atenea, la agencia del distrito que le ha aportado más recursos mediante becas a las universidades privadas y no nos ayuda a abrir una sede universitaria pública en Bogotá, porque están bajo el esquema ideológico de financiar la demanda. Pero es que nosotros estamos en otra lógica. Por supuesto que esas noticias no les gustan, a ellos les gusta el negocio, les gusta mantenernos brutos, en fin.
Noticias buenas con la que empezamos la ñapita. Oiga, acabo de revisar la cuenta de Gustavo Petro y miren lo que ha posteado. Le replica a Diana Saray Giraldo, Mauricio Cárdenas en 6 AM, Mauricio Cárdenas. Que las labores de mediación con Donald Trump surtieron efecto y que no habrá aranceles para Colombia. Según el candidato, los emisarios le mostraron al presidente Trump la alta favorabilidad que tiene Colombia y que habrá cambio de gobierno en 8 meses. Esa información, sin embargo, no es oficial. ¿Cambio de gobierno? Sí, pero el sueño progresista continúa. Así que no. Mire cómo lo tienen, ya lo aseguran. Ya lo tienen seguro que sale la izquierda del poder, el progresismo sale del poder. Lo tienen seguro. Y las jugadas que están haciendo, pues obviamente nos llevan a pensar que van a hacer un fraude como nunca. Como nunca. Porque ellos saben que las urnas no nos ganan. Eso pienso yo, ¿no? Eso pienso yo. Y pensamos que vamos a lograrlo. El balón está en nuestro tejado. Pero que no vaya a pasar. Ay, no, 5 minuticos. No vaya a pasar. Y una prueba será este viernes en esa manifestación en la Plaza de Bolívar. Según entiendo, es llegar directo a la Plaza de Bolívar. Sin embargo, pues voy a mirar a ver si la CUT, las Centrales Unitarias de Trabajadores, en fin, se hace una marcha que llegue a la Plaza de Bolívar o la gente llegará directo a la Plaza de Bolívar. Yo, sin embargo, me voy a ir adelantadito y me voy a ir por allá temprano. Incluso tengo pensado pues almorzar por allá, alguna ensaladita de frutas, alguna sopita de arroz por allá cerca, para estar en primera fila, primera vez que puedo estar, espero estar en una Plaza de Bolívar repleta y quiero hacer cubrimiento desde la punta, desde la otra punta, desde la otra punta y desde la otra punta. Mostrar todo lleno, toda esa plaza llena. Y por supuesto, lo importante, que empiecen las firmas, que empiece a recolectarse las firmas, esos 2,5 millones, y cómo se va a manejar también en las demás ciudades del país. No sé si en las plazas de Bolívar o en las plazas principales de cada ciudad, pues se vaya a llevar también a cabo esta actividad. Esperaremos a ver con eso. Entonces Gustavo Petro, como lo digo, repostea y cita a Diana Saray y le dice lo siguiente. El gobierno de Estados Unidos afronta un cierre por la falta de acuerdo de su presupuesto en el Congreso. Esto hace que no exista decisiones administrativas de ningún tipo. Por tanto, no hay ningún lobby eficaz ahora. Es que Mauricio Carri, por ahí he visto publicidad de ese tipo. El gobierno de Colombia trabaja en decisiones administrativas sobre aranceles, no como reacción a la amenaza, sino al interés nacional. A través del señor McNamara se entregó una propuesta que busca fortalecer el programa de sustitución de cultivos de hoja de coca en el país. 0 arancel para la producción alimentaria y la agroindustrial que exporte Colombia a Estados Unidos. Debe recuperarse la idea de las preferencias arancelarias como contraprestación de la lucha colombiana contra el narcotráfico. Segundo, estímulos del gobierno de Estados Unidos a las empresas estadounidenses que comercien productos agroindustriales para realizar contratos de largo plazo con los campesinos para comprar las mercancías de la sustitución de cultivos ilícitos. Tercero, la búsqueda de un tratado mundial para la persecución de bienes y capitales de los capos del narcotráfico del polvo blanco en todo el mundo. Es la respuesta que ha dado Gustavo Petro y que ha citado hace pocos minutos a Diana Saray Giraldo. Pues así vamos llegando. No, obviamente tengo que colocar a Gonzalo Guillén, que lo traigo acá en la ñapita, si es parte del título del video. El bribón de la Espriella tiene la cachaza de calumniar al presidente Gustavo Petro llamándolo narcotraficante. Como si el largo historial de ese cagatintas sinuoso no fuera conocido. Ay Dios, cagatintas, garzón. En esta foto está con su socio, el narcotraficante y lavador hoy preso en los Estados Unidos, Jorge Luis Hernández, a la derecha, primo hermano del extinto y tenebroso narcotraficante Ñeñe Hernández. Este último también de las entrañas de Espriella y su familia. Ahí vemos la foto y le preguntan a Grok,
A ver, por acá estaba la respuesta que dio Grok a esto. Acá dice, Grok, ¿esta foto y la información de este trino es verdadera? La pregunta Pedro Manuel Murillo, administrador público. Bueno, dice, sí. La foto y la información parecen verídicas según reportes públicos. Jorge Luis Hernández Villazón, alias Boliche, es primo hermano de Ñeñe Hernández. Mire cómo califica Grok al Ñeñe. Un conocido narcotraficante asesinado y fue capturado en Estados Unidos en junio del 2025 por cargos de fraude, extorsión a narcos y lavado de activos. De la Espriella, como abogado, lo conoció en contextos legales con agentes federales, confirmando su asociación. Ay, Dios, ¿cómo es que dice? El bribón de la Espriella tiene la cachaza de calumniar al presidente Gustavo Petro. Y miren el historial que tiene. Con eso llegamos a... No, espere que aquí tengo otra. Yo tengo acá, se me alteró esto, dos acá, listo. Miren esta imagen. Una manifestación en Bogotá realizada después de conocerse noticias de la guerra en el Amazonas y la pérdida de territorio de la nación. ¿Se alcanzan a apreciar la imagen? Impresionante, esa era la plaza... No, es en Bogotá, no dice la Plaza Bolívar. Es en Bogotá, realizada después de conocerse noticias de la guerra. Pues obvio que no es la plaza, aquí no veo ninguna catedral, ¿no? Pero esto lo publica Historia de Colombia y también lo ha reposteado Gonzalo Guillén. Y de último tengo este video que Gustavo Petro dijo que deberían ser traducidos. Yo lo hice, me puse la tarea y lo mandé directamente traducido al inglés. Estos videos deben ser traducidos al inglés y difundidos por el mundo para que se vea la efectividad de la nueva política colombiana contra los narcotraficantes. Esta es la sustitución voluntaria de cultivos que hace mi gobierno. Yo ahí véalo, ahí está traducido, no me lo han ni posteado, ni venga, yo mismo lo reposteo. Ahí tiene la traducción. Pues vamos a verlo, a escuchar este video, perdón, aquí lo tengo. Agradecemos al gobierno del cambio del doctor Gustavo Petro y la doctora Gloria Miranda, porque voluntariamente nosotros los campesinos estamos arrancando la mata de coca. La estamos arrancando para sembrar cultivos lícitos. Como pueden ver a mi fondo, se ven los bultos de café de familias que antes eran cocaleras. Sacarnos de un problema que es los cultivos ilícitos para meternos algo productivo. Hoy en día en mi finca yo erradiqué ya 2 hectáreas de coca. Y ese va a ser mi futuro, sembrar lo bueno. Quiero agradecerle al programa Renacer Catatumbo por darnos la oportunidad de nosotros de levantar nuestros cultivos ilícitos. Nosotros como resguardo indígena de la montaña en otros gobiernos fuimos fumigados por aspersión aérea en 3 ocasiones, a lo cual condujo a enfermedades de la población, al deterioro de los cultivos que nosotros nos alimentamos con el chiro, la yuca, la caña. Felicitar al presidente Petro y ofrecerle nuestro respaldo. Creemos que esa es la mejor forma de abordar la lucha contra las drogas, contra el delito, contra el narcotráfico, sin afectar nuestras economías. La solución, creemos que es la sustitución, no la erradicación forzosa, ni la fumigación. Me parece un programa muy interesante porque le apuesta a la construcción de paz en el territorio. Esta es la sustitución verdadera que se merece nuestras familias cocaleras en todo el país. Gracias Petro. Por el cambio radical a la coca. Por el cambio de la coca. Y vamos por el cambio. Vamos por el cambio. Por la sustitución de la coca por los productos lícitos como cacao. Como cacao. Le estamos apostando al cambio. Con dignidad cumplimos. Ese tipo de videos se debería pasar también por los medios, ¿no? En pleno Caracol, cuando la gente está así tomando sopita, pues que le metan esas publicidades, ¿no? Por ahí he visto varios, pero hace falta bombardear más de toda esta información. Y así, con esa ñapita, entonces llegamos al final de este contenido. Esperamos que haya sido de su agrado. Los invitamos a suscribirse al canal y les damos las gracias eternas, totales e infinitas a todos ustedes. También les enviamos miles y miles de bendiciones para todos. Abrazos ancestrales desde Bogotá, Colombia, después desde cualquier parte del país. Saludos allá a nuestra comunidad en Europa que no nos deja de apoyar también. Muchísimas gracias a todos y nos veremos entonces en la próxima. Esta tarde vamos a ir para el evento de Iván Cepeda
y vamos a ver si podemos pasar por la sede del Polo Democrático para adelantar todo lo que tengo pendiente, las preguntas que tengo que realizar, consultas, para saber qué va a pasar con los colombianos en el exterior este domingo. ¿Listo? Nos vemos en la próxima. Gracias, gracias, gracias. Miles y miles de bendiciones para todos.